Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este video es no tiene como objetivo suplir el encuentro presencial de los días miércoles. Es un video que, bueno, van a poder reproducir en cualquier momento, eh, como encuentro asincrónico, digamos. em, y tiene más por objetivo que no perdamos el hilo motivacional que venimos teniendo del clase a clase, a pesar de lo accidentado que se ha ido presentando este cuatrimestre. Así que bueno, en principio quiero comentarles que estuve viendo el campus. No sé si quedó del todo claro que estaría bueno que compartamos una curiosidad en el muro, en el Padlet. No sé si intentaron hacerlo. Una curiosidad es simplemente una oración sin demasiada explicación con respecto a algún elemento que los motive a ustedes, alguna curiosidad que los impulse a ustedes a ver si quieren adentrarse en una búsqueda. Esta, esta participación es individual. eh, si bien hay algunos grupos que están conformados, bueno, en ese caso, si no han llegado a plantear una curiosidad individual cada uno de los integrantes, bueno, en ese caso hagan una publicación en donde comenten la curiosidad original y firmen las personas que participaron de esa cuestión. Es necesario que firmen la participación en el Padlet con nombre y apellido para que yo sepa quién intervino, porque esto no sale automáticamente. Y bueno, y por otro lado, comentarles que ya deberíamos tener también avances para que ustedes puedan entregar en el espacio de entrega. Este espacio de entrega lo habíamos comentado, yo voy a mandar un correo electrónico señalando el enlace para poder acceder. En ese espacio de entrega, ya si ustedes avanzaron en desarrollar alguna de las consignas que plantea el trabajo práctico, por favor háganlo. Para este trabajo, para esta primera entrega, lo mínimo indispensable que yo les propuse de publicar es que avancen en relación a lo que explican de qué se trata el objeto problema que van a desarrollar. Planteen unos interrogantes que son los que abren el campo para la investigación, en donde identifican roles, actores, ubican el objeto problema geográficamente, digamos, por ejemplo. Y bueno, y esa entrega la tienen que hacer por campus en el espacio de entrega que dispuse allí, que en realidad ya estaba habilitado de antes, así que no tuve que hacer nada. En el correo electrónico que les envié, si están viendo este video antes de ver el correo electrónico, van a encontrar el enlace en caso de que se les dificulte encontrar el espacio de entrega acá más abajo. Bueno, eso por un lado con respecto a las tareas que tenemos por delante. También establecer que para la semana que viene estaría ya eh, sería importante que avancemos con respecto al método de investigación que vamos a utilizar. Con método me refiero a, digamos, si va a ser encuesta o entrevistas, sí, y en este caso lo que les pido es que estén al tanto de lo que se trabaja a partir de la lectura de la bibliografía. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de justificación, que es una de las consignas que tenemos para resolver, tenemos en la página 152 del texto de, de Sautu, tenemos el título de Definición y justificación de la perspectiva metodológica.
Sí, ahí tenemos una explicación que vamos a encontrar, por ejemplo, mencionado que la primera decisión en materia metodológica que tiene que enfrentar el investigador es definir, en términos generales, el tipo de metodología con la que desea trabajar. Esto es, resolver si va a desarrollar una estrategia cualitativa o, por el contrario, desplegar una metodología cuantitativa o bien combinar ambos. Esta tarea no está separada de la teoría. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar más adelante en el mismo texto la cuestión de la coherencia entre el marco teórico y la metodología. Sí, o sea, ustedes cuando realizan una justificación en donde además dicen por qué creen que es importante investigar la curiosidad que se plantearon, tienen que también justificar qué tipo de metodología van a implementar. Por ejemplo, si es eh, una encuesta más bien cuantitativa, o si van a hacer entrevistas a personas o referencias en el campo. eh, y bueno, una vez que toman esa decisión y que ya está justificada, tienen que empezar a pensar las preguntas que van a involucrar desde la metodología que han decidido. Después en el texto de Sampieri también tenemos algunas definiciones. Por ejemplo, en la página 14 tenemos el enfoque cualitativo y las preguntas de investigación. ¿Sí? Algunas veces los estudios cualitativos siguen el esquema ya comentado para generar las preguntas de investigación, buscando que acoten lo que se pretende inquirir. ¿Sí? O sea que las preguntas tienen que ir al foco de la cuestión, no es acotar, es ya ir en búsqueda del dato, de una serie de respuestas. Sí, es como si nosotros estuviéramos observando cómo actúan determinadas personas y estemos obteniendo el dato, ¿no? A partir de la observación y a partir de la descripción detallada de lo que sucede. Después también tenemos la definición de justificación de la investigación, que además de los objetivos, como se venía hablando, objetivos y preguntas de investigación, a las preguntas nosotros las llamamos interrogantes, es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización. Sí, por eso nosotros ya a esta altura vamos a tener eh, desarrolladas las preguntas de investigación, vamos a tener pensados algunos de los objetivos de la investigación, ¿sí? Vamos a tener ya desarrollado el planteamiento del problema. ¿Sí? Y con respecto a esto, les propongo que lean alguna de las tesis que están publicadas también ahí en el campus. Por ejemplo, el de Páez de Brito, si ustedes lo buscan ahí en el campus, van a encontrarse que recién en la página 19 van a tener la descripción del problema que esta investigación se propuso abordar. Y fíjense que es una oración y están los interrogantes después. Teniendo en cuenta el comportamiento del consumidor y los estímulos de marketing que se pueden usar de manera más eficiente, las preguntas permanecen. ¿Cómo usar los factores principales que influyen en el comportamiento de compra? ¿Cómo lidiar con el proceso de decisión de compra? ¿Cómo pueden las etapas del proceso de decisión de compra favorecer los negocios corporativos? Etcétera. Fíjense que hay una definición de un problema muy escueto, es en realidad la mención del problema, después se plantea una hipótesis, pero acá hay elementos que se desarrollaron antes, ¿no? Porque, por ejemplo, el marco conceptual que tiene este autor, por ejemplo, por ver muy por arribita, hay un autor que se llama Kotler, y que dice que los consumidores compran sus productos en base a cuatro factores: factor cultural, factor social, factor personal, factor psicológico. Ya con este ejemplo nos damos cuenta que este investigador utilizó un marco conceptual mínimo, que acá está expresado en este autor, y es a partir de lo cual
este investigador se va a basar para investigar su objeto problema. Fíjense que esto es una investigación desarrollada con tiempo y aquí tenemos, bueno, como ejemplo, una descripción del problema. Por eso yo les pedía que miraran las tesis, si bien no hace falta leerlas completas, pero buscar por lo menos los elementos que vamos a desarrollar nosotros para esta investigación. Por ejemplo, acá tenemos el trabajo de que se llama Proyecto de Grado, que tienen como autores Emilio Carrizo y César Palacios. A ver, estos son tesis que son obtenidas de la web y que los utilizamos como ejemplo y también para cuestionarlos, por supuesto, pero bueno, nosotros como tenemos una propuesta exploratoria en este tipo de trabajos, vamos a tomar algunos elementos para tomarlos de referencia también. Por ejemplo, acá tenemos que estos autores hablan de presentación del trabajo. El presente proyecto abarca el estudio de inversión para la creación de una empresa productora, distribuidora, comercializadora de hielo en cilindro para abastecer la ciudad de Córdoba, orientada a un solo canal de distribución. Fíjense lo específico de esta definición. No estamos hablando, el otro trabajo, el de Páez de Brito, era más general porque acá no especificaba el comportamiento del consumidor en en qué contexto, ¿no? Acá parece que es una reflexión, digamos, más filosófica en relación a esto, a qué factores hay que atender cuando hablamos de por qué las personas consumen un producto. Bueno, en este caso estamos hablando de que el trabajo se desarrolló en función de la creación de una empresa en Córdoba en un rublo específico para, digamos, un ¿cómo se llama? Para un lugar de distribución también muy específico que es la ciudad de Córdoba. Sí, después tenemos los objetivos y tenemos alcance. Acá hay una introducción, ¿sí? Y después si seguimos viendo, podemos encontrar más elementos que nos pueden llegar a sonar más, digamos, más familiares. ¿Sí? No sé, si seguimos mirando, a ver, tenemos otro trabajo que es de una persona que se llama Toseto, de apellido, que este trabajo también cuando nosotros vemos digamos, en el índice, en la página 4 ya vemos que ahí en la página 11 tenemos la definición del problema. Después están los otros elementos, pero tenemos primero una introducción, etcétera, y cuando vamos a la definición del problema, nos vamos a encontrar con una definición bastante escueta. Esto es lo que necesitamos hacer nosotros. Eh, en principio, el primer paso que tenemos que dar es este. Los problemas que dificultan la supervivencia de las empresas familiares son variados y normalmente se encuentran relacionados con los conflictos familiares, sucesión, profesionalización. De acuerdo a esta afirmación, encontramos la siguiente problemática: cómo reducir los conflictos en la administración familiar manteniendo las bases sólidas de la empresa en el transcurso de las generaciones. Tenemos una definición de un problema. Fíjense que es un punto de partida. Después, acá este trabajo desarrolló una hipótesis, desarrolló los objetivos. Fíjense, objetivos específicos es relevar los principales fotos de conflicto existentes en una empresa familiar, realizar la investigación bibliográfica para conocer qué piensan los autores sobre el tema elegido, determinar cómo el gobierno corporativo puede ayudar a conflictos, establecer cómo se produce el gobierno corporativo en una empresa familiar, etcétera, de pequeño porte. ¿Sí? La metodología, ven acá estos autoras ya eligen la metodología aplicada, cualitativa, cuantitativa, exploratoria, descriptiva. Son todos elementos que nosotros no vamos a profundizar demasiado, pero en principio tenemos que definir si vamos a utilizar una encuesta o una entrevista. No nos vamos a ir mucho más allá de eso
porque primero que no, además no nos alcanza el tiempo, como venimos diciendo. Después para el tema de si nosotros decidimos trabajar a partir de un cuestionario o de una encuesta, acá, por ejemplo, lo que plantea el texto de Ray Lennon em, y Pisitelli Murphy son dos personas, es que el cuestionario solamente puede abordar hechos sencillos y actuales. Sí, esta definición me parece muy importante porque nosotros a partir de la encuesta no vamos a buscar encontrar demasiado con respecto a un proceso histórico de la cuestión que estamos tratando de investigar. Nosotros con la encuesta queremos saber qué está sucediendo ahora con respecto a esto, ¿sí? Y no vamos a apuntar a que la encuesta se focalice en obtener el dato más urgente que necesitamos nosotros, que en nuestro caso como trabajo es un trabajo exploratorio aproximatorio. Bueno, qué sé yo, después empieza a hacer algunas preguntas, ¿sí? A definir con respecto a de qué se trata cuando hablamos de traducción en las encuestas, y esto lo vamos a ir revisando a medida que avancemos en este paso que nos toca ahora, ¿sí? Así que, bueno, no mucho más. En principio, para todos los pasos que vayamos dando, en la medida de lo posible, tengamos en cuenta los elementos de la primera parte de la materia, que son fundamentales para nosotros. Por ejemplo, tener en cuenta cuando nosotros pensamos las preguntas de una encuesta o una entrevista, algunas características relacionadas con la etnografía. Pensemos también que uno de los elementos fundamentales para nuestra materia es que cualquier investigación científica que nosotros llevemos a cabo tiene que ver con una investigación que busque resolver un problema social, que busque devolver a la sociedad algún elemento eh, que le sea útil. No estamos investigando ni por capricho, ni por el solo hecho de que nos beneficiamos nosotros, ¿no? Con la investigación, sino que pensemos a nuestra investigación también en términos de qué le podemos devolver o qué nos gustaría devolverle a la sociedad a partir de nuestra investigación o de los resultados de nuestra investigación. Pensemos también que lo que nosotros obtengamos de nuestra investigación no van a ser respuestas definitivas concretas, sino que probablemente, y más aún teniendo en cuenta que nuestro trabajo es aproximatorio, teniendo en cuenta que eh, vamos a en realidad permitirnos pensar más en profundidad con respecto a lo que nos proponemos como una investigación. O sea, no vamos a tener respuestas de nuestra curiosidad inicial, de nuestros interrogantes, sino que vamos a estar en búsqueda de mejorar esa pregunta o de encontrar un mejor camino eh, para lograr las respuestas que estamos buscando obtener. Así que bueno, no mucho más que esto. Les pido por favor que sigamos trabajando. Manténganse con las lecturas. eh, Fíjense a ver qué dicen las tesis. Métanse en las tesis. Participen en el Padlet, en el muro. Que es sencillo el trabajo que tienen que hacer ahí. Y empiecen a hacer las entregas lo más pronto posible. No se retrasen con respecto a esta tarea de esta semana. A pesar de que no nos veamos hoy, las entregas las tienen que hacer igual, y si se retrasan, en realidad en principio es obligatorio hacer las entregas, y por otro lado es importante para ustedes con respecto a que vayamos cumpliendo con el programa. No dejemos pasar una semana sin hacer la entrega correspondiente, porque si no después se nos va a complicar con la entrega final. En definitiva, los perjudicados van a ser ustedes porque no van a haber tenido las devoluciones por mi parte necesarias. Bueno, entonces
Sin más, nos mantenemos en contacto y espero que este video por lo menos cumpla el objetivo de mantenerlos activos en relación a la propuesta de la materia. Y estoy a la expectativa por cualquier consulta que me quieran hacer, más que nada por correo electrónico. Bueno, les dejo un saludo y espero que se encuentren bien.